Bueno, hoy vamos a hablar sobre servicios web XML. Bien, cuéntenme ustedes si ya vieron algo de servicios web en alguna materia, quiénes sí, quiénes no. Bien, servicio web XML es una herramienta fundamental dentro de las empresas el día de hoy, digamos. Bien, básicamente, ¿cuál es la necesidad que busca resolver los servicios web XML? Tenemos un sistema, llamémosle sistema A, que puede ser nuestro, desarrollo propio, puede ser uno comprado. Y tenemos un sistema B que puede ser un sistema que también sea nuestro, o comprado, o un sistema externo de otra empresa, o de AFIP, o de algún organismo público. Y surge la necesidad de intercambiar información entre los sistemas. ¿Bien? Entonces, soluciones para intercambio de datos entre sistemas surgieron muchísimas a lo largo del tiempo. Bien. Y hoy en día, si ustedes tienen la necesidad de intercambiar datos con una empresa, ya las opciones ya se han estandarizado. Ya todo el mundo lo primero que piensa cuando tienen que intercambiar datos entre sistemas, hoy en día es un servicio web XML. Bien. Quizá alguno piense en una API web, que es muy similar. Y hasta ahí serían las alternativas. Bien. Es la forma más común y estandarizada para que ustedes puedan interactuar con otro sistema. Bien. ¿En qué caso, por ejemplo, ustedes necesitarían interactuar con otro sistema? Ejemplo típico. Tienen que hacer un sistema que facture y hoy en día para poder hacer la factura tienen que darle los datos a la AFIP de la factura para que la AFIP les permita a ustedes completar lo necesario para imprimir esa factura. Bien, factura electrónica. Entonces, AFIP ofrece web services para facturación electrónica. Bien. Otro ejemplo típico es que el banco tenga que consultarle al Banco Central en el medio de una operación de compra de dólares, venta de dólares, si ustedes están habilitados o no para realizar esa operación. Bien. Puede surgir la necesidad de que ustedes cobren algo a través de Rapipago, Pago Fácil, y que quieran que Rapipago y Pago Fácil les diga a ustedes en el momento que alguien realizó el pago. Bien. Esa comunicación en línea, alguien acaba de pagarles algo a ustedes, también se implementaría vía un servicio web XML. Bien. O sea, necesidades hay un montón. De intercambio de datos entre sistemas. También puede ser que los dos sistemas sean de ustedes. Tener un sistema con los datos de los clientes y comprar un segundo sistema para gestión de campañas publicitarias y necesiten que los dos sistemas interactúen entre sí. Y uno está hecho en PHP y el otro está hecho en Ruby. Bien. Entonces, no importa en qué tecnología estén hechos los servicios web XML, los sistemas van a poder interactuar porque usan protocolos estándares para el intercambio de datos. Bien. Entonces, los servicios web XML me van a permitir de una manera muy fácil que un sistema programado en PHP, esa programación la puedan utilizar, esa lógica la pueden utilizar desde otro sistema hecho en C#. ¿Ya? O sea, para integrar nuestros propios sistemas y hacer que hablen entre sí. Nuestros propios sistemas
que están desarrollados con una cantidad heterogénea de tecnología, los servicios web XML son la forma más común para que esos sistemas interactúen entre sí. Bien. ¿Cuáles son estos protocolos, estas tecnologías estándares? Un servicio web básicamente está basado en TCP con transporte HTTP y los datos viajan mediante el formato XML. Por eso se le llama servicios web XML. ¿Bien? Hagamos una pequeña prueba como para bajar a tierra todo esto que les estoy comentando y ver algo práctico. Vamos a crear un proyecto. El tipo de proyecto va a ser web. Los servicios web viven en un servidor web, igual que las páginas web. Así que vamos a buscar el proyecto.net Framework, aplicación web ASP.NET Framework. Bien. Y ahí vamos a crear nuestro servicio web XML. Dejamos las opciones por defecto. Sitio web vacío. Le quitamos acá el HTTPS para que no tengamos que ver ningún tema relacionado al certificado. Y esto nos va a crear un sitio web vacío, en donde podríamos instalar nuestras páginas web tranquilamente o nuestro servicio web XML. ¿Bien? Entonces aquí, nuestro sitio web totalmente vacío. ¿Bien? Entonces, si nosotros hacemos agregar nuevo elemento, y agregamos página HTML, vamos a arrancar con una página web que diga hola mundo. Bien, página web funciona. A este mismo sitio web que tiene esa página web que dice hola mundo, le vamos a agregar ahora sí nuestro primer web service XML. Agregar nuevo elemento. Y acá vamos a elegir en web esta opción. Servicio web ASMX. Y le voy a dejar acá el nombre webservice1.asmx. Hacemos clic en agregar. Y vamos a ver el siguiente código. Tenemos acá una clase llamada webservice1
con un método llamado Hello World que devuelve la cadena hola a todos. Bien. Este es nuestro primer web service de prueba. Acá vamos a cambiar el hola mundo por obtener hora. Y acá vamos a cambiar el return hola a todos por datetime.now.to long time string. Bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de la operación obtener hora? Obtener la hora del servidor. Bien. Vamos a ejecutar este proyecto y vemos cómo funciona. Bien. Esta página web que estamos viendo nos va a permitir probar el servicio llamado obtener hora. Hacemos clic en obtener hora y hacemos clic en invocar. Y este es el resultado de llamar a obtener hora. Si ponemos refrescar, vemos que la hora se actualiza. Bien. Charlemos un poco de lo que acaba de ocurrir. Tenemos una dirección. Y esa dirección apunta a obtener hora, web service 1. ¿Bien? ¿A qué se corresponden estas dos partes de la dirección? Obtener hora se corresponde con el método obtener hora y web service 1 se corresponde con el nombre de esta clase. Bien. Y básicamente lo que estamos haciendo es exponer una función de una clase a Internet. Bien. Permitir que a través de una URL le digamos a nuestro servidor web que queremos ejecutar de la clase web service 1 la operación obtener hora. Bien. Para que nuestro servidor web ejecute ese código y nos devuelva el resultado. Bien. Ahora, ese resultado va a estar codificado, acá lo podemos ver, con XML. Bien. Con lo cual, ¿qué hemos ganado? ¿Qué creen ustedes que hemos ganado? Que cualquier sistema de Internet puede llamar a esta dirección y obtener la hora. Bien. Y utilizar esa hora con fines de sincronización, para que todos usemos la misma hora, para que si en el sistema 1 dice que se hizo una operación a las 3 de la mañana y en otro sistema figura 3 de la mañana, sepamos que representa la misma hora porque los dos sistemas se coordinaron con el nuestro para obtener esa hora. Bien, estamos ofreciendo un servicio de hora que nos podría servir para coordinar varios servidores de Internet que tomen nuestra hora y los utilicen, y cuando vayamos a ver un registro, la fecha y la hora, sepamos que se corresponde con la de esta máquina. Ese es el servicio que estamos ofreciendo. Bien. Entonces acá viene la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre esto, para obtener esto, y que a nuestro proyecto simplemente le agreguemos una página web
Busquemos acá donde dice Razor. Página web Razor, que es la que hemos visto en las clases pasadas. Y acá vamos a poner datetime.now.toLearnTimeString. Faltan los paréntesis, creo. Ah, gracias. Thank you very much. Era para ver si están atentos. Bien. Entonces, esta URL me devuelve este resultado. Y esta otra URL me devuelve este resultado que, si pongo ver origen de la página en ambos casos, lo voy a poder ver crudo. Entonces, este es el crudo de la página Razor y este es el crudo de mi servicio web XML. ¿Bien? ¿Qué opinan? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Por qué me conviene usar un web service para esto y no directamente una página que tenga la fecha y la hora? Y que tome el dato de la página. Bien. Ambos fueron entregados usando el mismo protocolo. HTTP, y obtenemos una respuesta que es texto, básicamente. Bien, en los dos casos hay una solicitud y una respuesta que es texto. Bien, pero uno es una página web y el otro es un web service. ¿Qué se imaginan ustedes que los diferencia? El lenguaje. Los dos tienen el dato. Bien, lo que cambia es el contexto del dato. En unos tenemos HTML y en el otro XML. ¿Para qué se usa HTML y para qué se usa XML? Sería la pregunta. Bien, desvelemos el misterio. HTML se utiliza cuando el programa que va a hacer este pedido y obtener esta respuesta es un navegador web. Bien, porque el navegador web va a interpretar el HTML para darle el formato visual a la página web. Mientras que XML se utiliza cuando este pedido no va a ser realizado por un navegador web, sino que va a ser realizado por un sistema. Un sistema que va a estar en PHP, en Java, en .NET, en cualquier tecnología
y en cualquier lugar, dentro de la misma empresa, del otro lado de Internet, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, el cliente es un programa. Y ese programa no le va a interesar las etiquetas de HTML porque no piensa dibujar el dato de ninguna manera. Le interesa el dato puro para utilizarlo. Y este es el dato puro. Esto es lo que necesita el sistema que va a realizar este pedido para obtener esta respuesta. Bien. Entonces, XML, que es lo que estamos viendo acá, es un lenguaje para estructurar información. Bien. Entonces, acá estoy diciendo, el dato es un string. ¿Qué más podría ser en lugar de ser un string? Podría ser un array. Podría ser una persona. Podría ser una tabla completa. Podría ser un dataset con varias tablas. Podría ser un árbol de objetos. ¿Bien? Entonces ahí donde XML lo que va a hacer es describir cómo esa información está estructurada para facilitarle al programa que haga esta petición que pueda tomar los datos que necesita fácilmente. Bien. Del lado del cliente nosotros no necesitamos trabajar directamente con el XML, sino que las librerías de web service automáticamente van a transformar esto en un string y nos van a dar el string puro que nos devolvía el web service. Eso es lo interesante de esta tecnología, que ya tenemos una serie de librerías que se van a encargar de la manipulación del XML por nosotros y nosotros no vamos a necesitar hacer esa manipulación. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá? Bien. Hagamos un agregado a nuestro web service. Dice, voy a copiar este bloque de código. Y acá este método lo voy a llamar obtener dólar Qatar. Y acá voy a pasar como parámetro doble monto en pesos. Bien. Y acá voy a hacer un return que va a decir monto en pesos dividido en 314.0. Bueno, y acá en vez de poner string vamos a poner un double para que no dé error. ¿Bien? Con esto acabamos de sumar otro servicio a nuestra clase Web Service 1. Ahora nuestra clase ofrece a Internet dos servicios diferentes. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes vean un método que tiene la etiqueta Web Method, lo que están indicando es que ese método va a ser un método publicado a la web mediante este mecanismo para que el programa haga una petición web y obtenga una respuesta web codificada en XML. Bien. En este caso es diferente al anterior porque ahora recibimos un parámetro y obtenemos un resultado. Bien.
Voy a ejecutar este proyecto. Observen ahora que tengo obtener dólar Qatar y obtener hora. Bien, voy a ir al primer método publicado. Dice monto en pesos, pongámosle 10.000, invocamos y me dice que esos 10.000 pesos equivalen en double, en dólares, 31 dólares. Voy a presionar acá F12 para ver el depurador del navegador web. Voy a hacer clic en red. Voy a recargar esta página web. Me lo voy a llevar al Google Chrome. F12. Obtener dólar Qatar. Ah, estaba ya en el Chrome. Bien. Bueno, entonces, recordemos, el web service no está pensado para que un ser humano lo acceda desde un navegador. Bien. Y ustedes dirán, profe, usted es un ser humano y lo está accediendo del navegador. Sí, pero solamente con fines de prueba. Bien. Esta página que está acá es una página de prueba del web service. Pero esta página no va a formar parte de nuestro resultado final. Bien. Es solo para probar el web service. El web service sí no tiene interfaz visual, por lo tanto los usuarios finales no van a poder entrar a una página para hacer uso de nuestro web service. Bien. El web service tiene que ser consumido utilizando este protocolo. No se asusten que todo esto lo hace la librería de manera automática. Bien. Entonces, se hace una solicitud de tipo POST, donde se dice, se quiere llamar a este método, pasando como parámetro monto en pesos, el valor del monto, y se obtiene esta respuesta con el resultado para que fácilmente lo tomemos de acá. También eso lo hace la librería de manera automática, poder analizar el XML y obtener el dato incluido en ese XML. Bien, entonces la idea es llamar a esto desde una aplicación programado, por ejemplo, en Java o en C#. Bien, en esa solicitud se le va a pasar el parámetro 10.000 desde nuestro programa y vamos a obtener el resultado. Esa es la clave. Quien va a llamar al web service y quien va a obtener el resultado del web service es otro programa. Bien.
Un segundo, voy a buscar el cargador. Bien, entonces, ¿cómo haríamos para probar un programa que consuma este web service? Bien, voy a abrir Visual Studio, una instancia paralela para ser el cliente de este web service. Voy a crear un nuevo proyecto. Y en este caso, para la prueba, voy a hacer una aplicación con ventanas, una WinForm. Aplicación Windows Form. Acá imaginémonos que este sistema corre en otra provincia. ¿Bien? Entonces, en otra provincia tenemos esta aplicación de consola donde necesitamos obtener la hora actual y transformar pesos a dólares. ¿Bien? Entonces vamos a arrancar con nuestro cuadro de herramientas, controles comunes. Vamos a poner obtener hora del servidor. Y vamos a poner la hora en este lado. ¿Bien? Entonces la idea es que presionemos este botón, este programa se conecte a internet, llame al web service y obtenga del servidor la hora y lo traiga a este programa. ¿Bien? Para que este programa pueda tener o utilizar en las operaciones la misma fecha que ese servidor de hora. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos para que de esta aplicación podamos llamar ese web service? Cada tecnología tiene una librería. Por ejemplo, PHP tiene la librería SOAP, NuSOAP para llamar a los web service. Java genera un cliente de web service cuando le pedimos. C# también genera un cliente de web service cuando le pedimos. Cada tecnología tiene una librería o una herramienta que nos genera el código necesario para poder llamar ese web service y utilizar los datos de ese web service. Bien. Específicamente para .NET, acá vamos a hacer clic en referencias, botón derecho, y agregar referencia de servicios. Bien. Fíjense la forma en la cual se puso
el trabajo de web services. Agregar referencia, ¿para qué sirve? Para usar una librería local. Y agregar referencia de servicio para usar un web service que en esencia sería como una librería que no está en esta PC, sino que está en Internet. ¿Bien? O sea que asimilamos nuestro servicio web a una librería remota que hacemos uso desde nuestro sistema local. ¿Bien? Entonces agregamos una librería local o agregamos una librería remota que sería nuestro web service. El asistente nos va a pedir la dirección de ese servicio web, la vamos a copiar del navegador. Hasta el ASMX. Cuando pongamos la dirección, presionemos ir. Visual Studio va a poder ver qué es lo que tiene ese servicio web y de analizar el código del web service se da cuenta que tenemos una operación obtener hora y otra operación obtener dólar Qatar. Bien. Y si hacemos clic en aceptar, nos va a generar en nuestra solución las clases necesarias para poder llamar a este servicio web. Bien. Bueno, ya se ha generado, acá lo podemos ver que se ha agregado un icono en el árbol que representa el servicio web reference 1. Así que voy a programar el código de este botón. Donde voy a instanciar del espacio de nombre Service Reference 1 una instancia de Web Service 1 SOAP Client. ¿Bien? Esta clase que se generó automáticamente en el sufijo SOAP Client y el prefijo es el nombre de la clase del servicio que está en Internet. Bien. A esta instancia vamos a ver que tenemos las operaciones, por ejemplo, obtener hora, como si fuera una operación local. Y bueno, lo vamos a poner en el label 1.text de esta forma. Bien, entonces, observen que el uso es bastante sencillo. Instancio la clase generada automáticamente. Uso los métodos, son análogos a los métodos del web service para llamar a las operaciones. Obtengo los datos que necesito y los utilizo. Bien. Probemos cómo funciona. Bien. Cuando presionemos este botón, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a instanciar la clase cliente, va a llamar a la operación obtener hora y actualizamos la interfaz visual. Bien.
Si son observadores, habrán visto que, número 1, hay una demora entre que presiono el botón y se actualiza la etiqueta, que será de 1 o 2 segundos. Bien. Y esa demora está, ¿por qué? Porque esta aplicación es como si hubiera pedido una página web y el resultado de la página web vino entregado por el servidor web. O sea que fue necesario hacer una solicitud web, HTTP, pasar los datos, en este caso el nombre de la operación que quiero llamar, el nombre de la clase, se obtuvo el resultado en XML, se tradujo ese XML a string y se le entregó al cliente. O sea, en otras palabras, yo voy a ver el código de este obtener hora, no voy a ver el código del web service, sino que voy a ver código de llamada al web service. Bien. Acá se hace una conexión de red, se hace la solicitud, se obtiene la respuesta y se transforma en string. Y obtenemos el resultado. Bien. Entonces ahora tenemos dos sistemas conectados. Una aplicación de escritorio, nos imaginamos acá localmente, y del otro lado de Internet tenemos un web service. Bien. Bueno, yo tengo una sola notebook, pero si tuviera dos computadoras, Internet de por medio, funcionaría exactamente igual. Bien. Entonces continuemos con la práctica. Hagamos nuestro formulario para traducir dólares a pesos o pesos a dólares. Entonces, este botón le va a pasar este importe al web service, o sea, se va a hacer una solicitud de tipo POST, con ese valor dentro del cuerpo, va a viajar al servidor y el servidor va a ejecutar esa operación del lado del servidor, va a obtener la respuesta, la va a serializar, nos la va a entregar a nosotros en XML y nosotros, la librería lo va a transformar en double y lo va a entregar para que lo podamos mostrar. Bien, entonces acá vamos a poner lo mismo, var cliente igual a new service reference 1 punto web service swap client. Bien. Terminología. A esta clase le llama clase proxy. Cuando ustedes en informática vean la palabra proxy, sepan que hablamos de un intermediario. Bien. En este caso, este objeto va a recibir el pedido de mi programa, le va a hacer el pedido al web service y le va a entregar la respuesta a mi programa. Por eso es que este proxy o intermediario es el que implementa el código de llamada al web service y obtención del resultado. Y lo genera automáticamente el Visual Studio. ¿Ya? Entonces vamos a poner monto en peso. Va a ser igual a Xbox 1.text, pero esto lo convertimos a DAO. Bien. Llamamos al método remoto $Qatar, monto en pesos,
Y por último mostramos el resultado. Bien, probemos. Pesos a convertir, vamos a poner 10.000. Presionamos el botón. Se instancia la clase proxy. Se le pasa este valor. El proxy establece la comunicación con el servidor web. Envía la solicitud pidiendo que se ejecute la operación del web service. Pasándole este parámetro, obtiene el resultado en XML, lo transforma en double, lo obtenemos y lo mostramos. Bien. Entonces, la lógica de este botón está en ¿dónde? Del otro lado de Internet. Bien. Si en algún momento cambia la cotización del dólar, este programa ya no se tiene que preocupar de eso porque lo va a gestionar el web service. Bien. La persona que mantiene el web service va a actualizar el web service con la nueva cotización del dólar y para mi sistema ya no va a ser una preocupación gestionar la cotización del dólar, sino que va a hacer uso de ese servicio de ese usuario remoto. Bien. Entonces, quien brinda el web service cobrará por el servicio de mantener las cotizaciones actualizadas y todos los demás sistemas no van a tener que ir actualizando a cada rato la cotización del dólar, sino que la van a poder tomar del servicio remoto para poder siempre hacer las operaciones con el dólar actualizado. Bien. Bueno, hacemos acá una primera pausa para consultar si tienen alguna duda referida al código cliente o al código del servicio web XML. Por mi parte, no, profe. Bien, perfecto. Profe, Entonces, ¿no? sí, ¿Puede repetir cuáles son los elementos que hay que agregar? elementos que hay que agregar en qué parte o a qué te referís. Desde el comienzo. Primero agregó una hoja HTML y después puso otro elemento que no lo encontré en la lista en el computador online. Bien. Recordemos que esta clase la estoy grabando, así que la va a poder reproducir paso a paso. Bien. De todas formas, son dos proyectos diferentes. Bien. En el caso del proyecto del web service, lo único que necesitas agregar es un web service ASMX. Botón derecho, agregar nuevo elemento. Y este sería web service ASMX. La página la puse solamente a modo de comparación, pero no la necesitan esa página para que esto funcione. ¿Ok? Repito, no necesitan la página para que funcione, la puse solamente a modo de que vean que en realidad un web service es parecidísimo a una página web. ¿Bien? Pero aprovechamos la tecnología que nos entrega la página web para transmitir datos con un propósito más general, que sean consumidos por otro sistema. ¿Ya?
Del otro lado, en nuestro proyecto de Windows Form, en el cuadro de herramientas pusimos los objetos básicos de ventanas. Un button, un label y un textbox. Bien, pusimos esos elementos y programamos estos eventos. Bien. Previamente fuimos a referencias, agregar referencia de servicios y pusimos la dirección de nuestro servicio web XML para poder luego instanciar la clase proxy y llamar a las operaciones de nuestro web server. Bien, ahora el paso a paso, al finalizar la clase subo el video para que puedas ir más lento y reproducirlo para tenerlo funcionando en tu máquina. ¿Qué otra pregunta? Profe, ¿esto se podría haber resuelto desde una misma solución, digamos, con dos proyectos distintos? Sí, sería lo indicado. Siempre y cuando ustedes hagan el servicio y el cliente. Pero la realidad es que ustedes solamente hacen uno de los dos. Bien. O ustedes son el Banco Central y brindan el servicio de decir si una persona puede o no comprar dólares, o ustedes son el Banco Macro y cuando alguien quiera comprar dólares, su sistema va a consultarle al web service del central si ese quit está habilitado o no para comprar dólares. ¿Se entiende? O sea, si son el Banco Central, programan el servicio y si son el macro, lo consumen. Es menos común que ustedes programen el cliente del web service y el servidor al mismo tiempo. Porque si lo programaran a los dos en C#, directamente podrían ejecutar el código del servicio como una clase local de su propio sistema. ¿Bien? La ganancia de que sea una clase, en vez de que sea una clase local, que sea un web service, es que el que lo llame va a ser un sistema o que es de otra empresa o que es de su empresa pero programado en otro lenguaje. Ahí va a estar la ganancia. Si no, no tiene sentido usar un web service, porque los web service no son gratis. Cuando ustedes llaman un web service, ¿cuál es el costo? El tiempo. Bien, hay que hacer una solicitud HTTP, codificar la solicitud en XML, enviarla al servidor, el servidor crear un proceso que atienda la solicitud, instancie el web service, ejecute la operación, transforme el resultado en XML, me lo entregue y yo lo utilice. Esa sobrecarga de la comunicación hace que no sea útil a menos que tengamos el beneficio de que uno de los dos sistemas esté o del otro lado de Internet o en otra plataforma y que yo necesite integrar, porque esa es la clave. Los web services sirven para integrar. Si yo no estoy integrando, no necesito el web service. ¿Ok? ¿Qué otra duda? Bien, profe, gracias. Continuemos.
Vamos a nuestro proyecto de el web service. Vamos a crear una operación de autenticación. Observen este método que acabo de programar. ¿Para qué serviría? Bueno, básicamente serviría para que si yo en algún sistema tengo usuarios y claves y necesito integrar esos usuarios y claves a otros sistemas, pueda hacerlo. ¿Bien? Por ejemplo, tengo mi sistema de ventas, donde o tengo mi sistema académico, donde tengo los alumnos con legajo y contraseña. ¿Bien? Y necesito hacer un sistema para que los alumnos puedan ingresar al campus virtual. Entonces ahí tengo dos sistemas, el académico y el aula virtual. Si yo lo integro, cada sistema va a tener su propio usuario y clave, y ustedes se tienen que acordar la contraseña de su sistema académico y la contraseña de su aula virtual, ¿correcto? Entonces, si el aula virtual pudiera usar los usuarios y contraseña del sistema académico, sería muy bueno, ¿o no? Entonces, mi sistema académico podría dar un servicio de autenticación que reciba el usuario y clave y me diga si es correcto para que mi sistema académico, cuando yo ponga el usuario y clave en mi aula virtual, utilizo este servicio web para autenticarlo y lo dejo ingresar. Entonces, en este caso, el web service me permitiría a mí utilizar los usuarios del sistema académico en mi aula virtual. Bien, entonces el aula virtual sería el cliente del web service y el sistema académico sería el que brinda el servicio de autenticación. Bien. ¿Se entiende el propósito de la operación autenticar? Sí, profe. Bien. Pero para que tenga algo novedoso, le voy a agregar a este proyecto, agregar nuevo elemento, y le voy a agregar una clase. Y esa clase va a ser usuario. Bien. Usuario va a tener public string ID, nombre, y nombre de usuario. Bien. Entonces ahora mi web service, en vez de devolverme un doble, me va a devolver un usuario, un objeto usuario. Acá vamos a devolver
null, porque no estaría autenticado. Y acá vamos a devolver new usuario, donde pondríamos ID igual a 1, name igual a administrador, username igual a admin. ¿Bien? Bueno, está más que claro. Que esta parte la tendría que implementar con una base de datos que corra junto a mi servidor web. Bien, acá lo estoy hardcodeando simplemente porque para facilitar, digamos, la programación. Pero lo correcto sería crearme una tabla de usuarios, autenticarlo a partir de un select y devolver el objeto utilizando Entity Framework. Sería lo ideal. Bien, probemos este servicio. Autenticar. Paso como usuario admin. Clave 1234. Invocar. Y esto es lo que obtenemos como respuesta. Ah, era la en mayúscula. Vamos de vuelta. En mayúscula, invocar. Y eso es lo que obtenemos como respuesta. Esto sería XML. Y está la información estructurada. ID, nombre y nombre de usuario. Bien. Presten mucha atención porque cuando veamos Web API, que es muy similar, esto va a estar codificado en algo conocido como JSON, que básicamente cumpliría el mismo propósito. Bien. Pero XML siempre es mejor porque brinda más información de lo que estoy obteniendo como resultado. ¿Bien? Si ustedes acá borran el nombre del método, ponen un signo de pregunta y escriben WSDL, van a ver todo este XML que indica cuál es la estructura esperada de la respuesta. Esto no tiene JSON. ¿Bien? JSON no tiene una descripción estricta de la respuesta. XML sí. XML dice que vamos a tener un campo ID de tipo string, username de tipo string dentro del objeto usuario que nos devuelve el método autenticar, por ejemplo. Bien. Entonces, esa es la diferencia entre que el servicio devuelva XML a que devuelva JSON. Bien. De esta forma ustedes pueden inspeccionar y aprender cómo es el WSDL de su servicio. Bien. ¿Qué significa WSDL? Significa Web Service Description Language. Lenguaje de descripción de servicio web. ¿Ok? Y básicamente es un XML que describe el XML que devuelve su servicio. Bien.
El mismo protocolo SOAP que se utiliza para hacer la petición y la respuesta es un protocolo definido sobre XML. ¿Bien? SOAP significa Simple Object Access Protocol, protocolo simple de acceso a objetos, y es la definición de cómo tiene que ser el XML de la solicitud y la respuesta. ¿Bien? Si ustedes ven acá se indica cómo debería ser la solicitud en XML y la respuesta en XML si utilizamos el protocolo SOAP. Bien, y ahí podemos ver que va a volver el ID, el nombre y la contraseña. Bien. Entonces vamos a hacer, para repasar, un nuevo programa cliente para probar la autenticación. Archivo nuevo proyecto. WinForm. Vamos a crear el proyecto Windows Form. Y vamos a poner un text field, un text box para poner el usuario, un text box para poner la clave